Hoy descubriremos qué pasó en Ani, la olvidada capital armenia, que en algún momento fue una de las ciudades más poderosas del mundo, pero que actualmente es una ciudad fantasma. También descubriremos por qué esta frontera entre Turquía y Armenia ha permanecido cerrada durante tanto tiempo, lo que la ha convertido en una área altamente vigilada y llena de historia por explorar. Además, pescaremos nuestro desayuno en un lago congelado, y todo eso horas antes de embarcarnos en el mágico tren hotel, donde viviremos los siguientes días. Había amanecido en Kars. En el capítulo anterior te expliqué cómo nos trasladamos desde Estambul hacia esta región del norte de Turquía. Ese día el clima descendió a menos 15 grados centígrados. Y para comenzar la jornada de la mejor manera, fuimos a disfrutar del lago Childir, situado a casi 2 horas desde el centro de Kars. El plan era sumergirnos en la vida local, antes de visitar la antigua ciudad de Ani. Ok amigos, estamos en Childir, un lago gigantesco que actualmente está congelado por supuesto. Y una de las principales atracciones aquí es montarse a caballo en un trineo y dar la vuelta por todo el agua congelada. Miren esta grandeza, increíble, bellísimo. Por allá tenemos unas personas en carros moviéndose. Vamos a ver si los grabamos. Okay, las personas se detuvieron allá porque están viendo algo. Vamos a ver qué están viendo, vamos. Este impresionante lago se encuentra en la región de Kars, muy cerca en la frontera con Georgia y Armenia, a aproximadamente 70 kilómetros de Georgia, según Google Maps. Durante el invierno, el lago Childir se congela por completo, con capas de hielo de hasta 1 metro de grosor. Esto lo convierte en un lugar perfecto para paseos en trineo tirado por caballos, una tradición local muy popular entre los visitantes. Y aquí están pescando nuestro desayuno. Miren cómo los perros cangales están esperando muy atentos. Ok, no sé cómo estos pescadores lo están haciendo, pero es increíble. Ellos abrieron un hueco de este lado del lago y aproximadamente 100 metros hacia allá abrieron otro hueco. Pusieron una red y la red recorre desde aquel lado, por debajo de la capa de hielo, hasta este lado, y están usando la misma red por ambos lados para pescar. No entiendo cómo lo hicieron, pero es genial, es increíble. Una técnica milenaria, me imagino. Ups, solo pudieron recolectar un pez. No creo que eso sea suficiente para satisfacer a todos los que estamos aquí. Y ahora, Yara me muestra sus habilidades para deslizarse en el hielo. Y ahora yo le muestro cómo puedo correr. Y ya me cansé. Que algo importante que quiero decir es que en Estambul, con 0 grados o menos 1 grado y las mismas ropas, me estoy muriendo, me estoy congelando. Pero aquí estamos a menos 15 grados y me siento muy bien. Y son las mismas ropas. Vamos, vamos, que la comida nos está esperando. Por fin había llegado el momento de comer algo, pues debíamos recargar energías. Caminamos hasta un pequeño restaurante del pueblo, donde esta familia nos ofreció pescado frito, recién sacado del lago, Balik, tavuk. y pollo en salsa, que honestamente estaban deliciosos. El restaurante nos protegía del frío. Tenía una interesante chimenea en el medio, que además era usada para calentar la tetera. Y sus paredes tenían interesantes tapetes que de seguro habían pasado de generación en generación.
Las familias acá son muy hospitalarias. La mayoría de ellos se dedican a la ganadería y a la vida del campo. Eso me recuerda mucho a mi familia y a mi infancia. Aquí puedes ver cómo cada patio tiene sus trineos de madera, pues toda esta zona se llena de nieve. Una vez ya estábamos preparados, tomamos nuestras cosas y nos fuimos hacia Ani, la ciudad olvidada. Poco después, ya estábamos a las puertas de la ciudad fantasma y justo en la fría frontera con Armenia. Dicha zona está protegida militarmente, así que es recomendable que lleves contigo tu pasaporte o ID. Ahora bien, ¿por qué hay tantos militares fuertemente armados? Pues en el capítulo anterior, recorriendo la ciudad de Kars, ciudad que también fue parte de Armenia, te expliqué que Armenia y Turquía han estado disgustados desde hace muchos años, y los problemas se acentuaron desde algo llamado el genocidio armenio, donde el Imperio Otomano eliminó a más de 1.500.000 armenios. Y según lo que se lee en artículos, el plan de los otomanos era hacer deportación forzosa y el intento de exterminar la cultura armenia. Y esto duró desde 1915 a 1923. Siempre en estos temas hay mucho trasfondo y mucha historia que se debe estudiar a profundidad, así que si quieres aportar algo o tus puntos de vista, déjalos ahí abajo en la caja de comentarios. Ok, volviendo al tema de Ani. Ani, actualmente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue fundada hace más de 1000 años, en el siglo V, por una dinastía armenia llamada los Bagrátidas. Esta dinastía gobernó Armenia entre los siglos IX y XI, convirtiéndose en la ciudad capital del Reino de Armenia, hasta que Turquía, después de muchas batallas, la adhirió como parte de su territorio. Aquí estamos cruzando la Gran Muralla que la protegía y la separaba del exterior. Algo que nos llamó mucho la atención al entrar fueron las esvásticas dibujadas en sus muros. Las esvásticas que se encuentran en las ruinas de Ani tienen un origen histórico y simbólico, muy diferente al que asociamos hoy en día. En la antigüedad, las esvásticas eran un símbolo de buena fortuna, protección y espiritualidad en muchas culturas, incluyendo la cultura armenia. En su apogeo, llegó a ser una de las ciudades más importantes del mundo, con sus majestuosas iglesias, palacios y mercados. Ya estamos dentro de la ciudad antigua y estoy muy impresionado. Vamos a intentar llegar a una iglesia en ruinas, obviamente, una iglesia cristiana, porque muchas personas de Armenia son cristianos. Sus habitantes prosperaban gracias a su ubicación estratégica, en una importante ruta comercial entre Oriente y Occidente. Sin embargo, su fortuna no duraría para siempre. En la entrada pudimos ver muchos militares y eso se debe a que si sigues caminando hacia allá, ya estarías cruzando la frontera con Armenia. Peligroso. Como te comentaba, en esta región hay fuertes tensiones debido a su historia y geopolítica. Por ello, los inmigrantes armenios y de otras nacionalidades a veces intentan cruzar la frontera hacia Turquía en busca de mejores oportunidades o para escapar de situaciones difíciles. Para manejar estos cruces y asegurar la frontera, Turquía mantiene una fuerte presencia militar en la zona. No por esto significa que sea peligrosa. Por el contrario, nosotros nos sentimos muy seguros estando allí. Pero ten cuidado, no vayas a querer cruzar el río hacia Armenia sin autorización. Cuesta creer que en todo esto vivía gente y ahora son solo ruinas y memorias. Hoy, al caminar las calles desiertas, es difícil imaginar que más de 100.000 personas vivieron aquí. ¿Cómo una ciudad tan vibrante y llena de vida quedó reducida nada más que ruinas? Las ruinas de la antigua ciudad de Ani abarcan una superficie de aproximadamente 78 hectáreas, lo que equivale a unos 0.78 kilómetros cuadrados, aunque en su apogeo medieval, Ani era mucho más grande.
Aquí hay varios tipos diferentes de iglesias, por eso la conocen como la ciudad de las 1001 iglesias. Entre los diferentes estilos se pueden ver iglesias medievales, iglesias ortodoxas e iglesias católicas. Una de las iglesias, la de San Giorgio de la familia Abu Gamir, se encuentra al borde de una empinada ladera que domina el valle. Es interesante que casi todas las iglesias de Ani se hayan construido muy cerca de los peligrosos acantilados que dan justo a un río que separa Turquía y Armenia. Se cree que esta iglesia data de finales del siglo X, que fue encargada por un príncipe como una capilla privada para la familia. Esta familia alcanzó gran importancia durante los últimos años de la independencia de Ani. Ahora bien, la caída de Ani fue gradual, pero implacable. Primero, la ciudad fue invadida por los bizantinos, luego fue invadida por los selyúcidas, y Ani fue saqueada. Las guerras continuas fueron el comienzo de su desgracia. En 1319, un devastador terremoto golpeó la ciudad, destruyendo gran parte de sus edificios y marcando el principio del fin. Pero lo más aterrador de Ani no son los eventos históricos que la llevaron a su ruina. Según algunos, en los días de niebla y viento se pueden escuchar susurros entre las ruinas. Se dice que el viento al chocar con las paredes de piedra imita al lamento de los habitantes que murieron en las invasiones y terremotos. Muchos locales creen que las almas de quienes perecieron aquí aún deambulan atrapadas entre los restos de la ciudad. Hey, en este punto me encantaría pedirte que si te gusta mi trabajo y esfuerzo, pues suscríbete presionando el botón rojo, pues es gratis. Además, deja tu fuerte like. Después de visitar Ani, hicimos una parada en el Museo de Kars. Este museo ofrece una fascinante visión de la historia y cultura de la región de Kars, por supuesto, desde el punto de vista de Turquía, presentando una amplia colección de artefactos y exposiciones que ilustran la rica herencia de la zona. Además, tienen una recreación que muestra la dura vida en las batallas que aquí ocurrieron. En el museo puedes ver objetos arqueológicos que datan desde la antigüedad hasta la era medieval. También exhiben monedas antiguas, utensilios cotidianos y esculturas que reflejan el arte y las costumbres de las épocas pasadas. Al caer la noche, por fin estábamos en el hotel preparados para descansar. O eso es lo que yo creía, pues al parecer, Yara tenía otros planes. This train I was talking about, come and check. It has 9 wagons, now it has 7. Alright, wow, it's looking nice. And it's leaving today at 10 p.m. Let's go? What? Yes, it is time. It is today. No. I have tickets. What? You have tickets? Yes. In which moment? It's a secret. I'm so tired. So you cannot not go because I have tickets. I cannot give it back. No, not to the train. Please. Okay, let's go. En el próximo episodio abordaremos el Doğu Express, el mágico tren hotel que será nuestra casa durante el viaje hacia la capital de Turquía. Te mostraré cómo es dormir, comer, ducharse y hacer vida dentro de este icónico tren turco. Me volveré loco con este viaje tan largo. Haz clic ahora para no perderte de esa aventura. Allí te espero.